Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió, pues, de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dijo: borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Y dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por su culpa, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celditas, y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. La construirás de la siguiente manera: tendrás 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrás un techo, dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrás la puerta del arca en un costado y harás un primer piso, un segundo y un tercero. Procúrate también toda clase de alimentos y almacénalos, pues te servirán de comida a ti y a ellos. Y Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Acabamos de leer el libro del Génesis, el capítulo 6, versículos del 5 hasta el 22. Alguna selección de versículos que hice para la antología. Y bueno, todavía faltan algunos capítulos del Génesis que vienen en su antología y que ustedes, yo supongo que ya habrán leído. Espero que sí, porque se habrán dado cuenta que es una narración que se repite en prácticamente todas las culturas de la antigüedad, incluso las prehispánicas mesoamericanas, los incas, los mayas, los mexicas y muchas culturas de la antigüedad hablan de un diluvio. Entonces nos podríamos preguntar, ¿verdaderamente hubo un diluvio universal? Pues bueno, no lo sabemos. O sí lo sabemos, pero más bien no lo hemos sabido interpretar. ¿Cuál es mi interpretación acerca del diluvio universal? Muy sencillo. Diluvios universales siguen existiendo. Cada temporada de lluvias hay diluvios. ¿Por qué ahora no consideramos que esas lluvias torrenciales que llegan a caer en alguna parte del mundo cercana o lejana a nosotros y que destruyen casas, que destruyen pueblos completos, que hacen que mucha gente se muera, por qué no consideramos ahora que eso es un diluvio universal? Pues porque nuestra visión del mundo es una visión global. ¿A qué me refiero? Nosotros ya sabemos que el mundo es algo mucho más allá de la región local o del pueblo o de la comunidad en la que vivimos. Sabemos, por ejemplo, gracias a que tenemos una visión global del mundo, que si hay una lluvia torrencial, una inundación en Tabasco, en Campeche, en zonas donde hay huracanes a veces, que si en Luisiana llegó el huracán y se llevó media ciudad, o si en China sucedió, sabemos que sucedió allá, no aquí. Es más, en otros tiempos ni siquiera nos enteraríamos de que está sucediendo tan lejos, porque no conoceríamos, o nos enteraríamos mucho tiempo después, porque las noticias tardaban en llegar. Ahora casi tenemos las noticias de un día para otro, de un momento para otro. Por eso es que podemos enterarnos de que algo así sucede, y decimos, ¡ay, qué mal! Pero qué bueno que no sucedió aquí, ¿verdad? Y cuando sucede aquí, pues bueno, pues qué mal, pero me puedo ir a otra parte. Pensemos que en la antigüedad, para la gran mayoría de las personas, la vida transcurría en 5, 10 o 20 kilómetros cuadrados. Llevaban una vida corta, una vida rutinaria, una vida de mucho esfuerzo y mucho peligro, y que cuando algo así sucedía y se llevaba el pueblo completo, y las personas que sobrevivían tenían que ir a resguardarse en algún lugar alto para no quedarse en la inundación, y veían hasta donde alcanzaba su visión, porque bueno, pues el horizonte se acaba y hasta donde alcanzaba su visión ellas veían que todo estaba inundado. Lo primero que pensaban era, ¿el mundo se acabó? ¿Se acabó? Nosotros sobrevivimos, pues gracias a Dios. Todo aquello que no podemos entender lo achacamos a la divinidad, a un poder mayor, más grande que nosotros. Ahora tenemos a la ciencia como principal explicación de la realidad, pero en un momento de la historia de la humanidad no era así. Era la mitología, era la religión la que explicaba todo. Y entonces,
Esa era la explicación lógica que el ser humano encontraba. Dije lógica, no dije una explicación irracional. Esa era la explicación racional, lógica, que el esquema mitológico y simbólico le daba a su vida cotidiana. Entonces los diluvios siguen existiendo. Lo que cambió es nuestra visión del mundo. Entonces, ¿existió el diluvio universal? Seguramente. Si sigue existiendo, seguramente en algún momento dado de la antigüedad existió, y por eso es que todas las culturas de la antigüedad hablan de un diluvio, porque en algún momento dado tuvieron que sufrir un desastre natural de este tipo y alguien lo tuvo que transmitir de generación en generación, y esto se fue armando como un relato que después se asentó por escrito en algún libro sagrado o en un libro de sabiduría, como es precisamente el libro del Génesis. Hablemos un poco del libro del Génesis. Es el primer libro de la Torá o del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia también, o del Tanaj judío. Es el primer libro del Antiguo Testamento y de la Biblia cristiana. O sea, estamos hablando de un libro que está en la cultura judía, en la cultura cristiana también. El libro originalmente se llama Bereshit, que es en hebreo las primeras palabras que vienen escritas en ese libro, que es en el principio. Es el origen de la humanidad, y se divide básicamente este libro en 4 momentos importantes, o podemos decir 3 momentos importantes: la creación del mundo, la caída del hombre, es decir, cuando el ser humano deja el paraíso terrenal por haber pecado, por haber desobedecido a Dios. El tercer momento es la infidelidad del hombre, porque Dios hace un pacto con el ser humano y dice: ustedes son, digamos que, mi creación favorita y el mundo es de ustedes, pero el ser humano se porta mal, desobedece, es infiel, y entonces viene la ira divina, en donde Yahvé o Jehová dice: ya basta, es lo que yo leí ahorita al principio de este video, ya basta, no soporto que el ser humano haya tomado este camino, que no me obedezcan, y entonces voy a acabar con todo. Bueno, no con todo, porque Noé sí me obedece, es un hombre justo, entonces le voy a avisar para que se salve, y de paso para que salve a la civilización. Y entonces viene el diluvio universal. Y ahí está, esas son las partes importantes del libro del Génesis. Se cree que el libro del Génesis fue escrito en diferentes momentos, por diferentes fuentes, de 950 a 500 años antes de Cristo. Y que ya quedó en su forma actual aproximadamente 450 años antes de Cristo. Vean ustedes, este relato es de cuando mucho 1000 años antes de Cristo. Y el relato del diluvio que leímos en la epopeya de Gilgamesh es aproximadamente de unos 5000 años antes de Cristo. Entonces, para que vean ustedes que la tradición oral opera, y opera muy bien, y va de generación en generación, y por eso es que todas las culturas de la antigüedad tienen relatos de este tipo. Y pues bueno, ahí está. Obviamente, ser tradición oral, pues no hay un autor definido. Básicamente es un libro que explica un aspecto de la realidad, como muchos de los libros de tradición oral, desde un punto de vista simbólico o mítico. No esperemos verdad científica aquí. El que la espera está equivocado. Lo que debemos esperar es símbolos, mitología, símbolos que explican la realidad, para poder entenderla, procesarla y transmitirla de generación en generación. Pues bien, con esto terminamos la grabación acerca del libro del Génesis, y con esto terminamos uno de 2 videos complementarios de esta semana número 9. Esperen, en un ratito va a subir el video también del Tao de King o el Tao de Jing de Lao Tse, en donde hablaremos de un libro de tradición antigua o un libro de la historia de la literatura antigua, pero con un autor definido, que es Lao Tse. Éxito, nos vemos pronto.